yo decidí ponerme Francisca con K o la energía como memoria viajó. Sí. ¿Por qué? Porque hay una resonancia. Incluso puede ser que yo sea la misma alma y no sé, mi progenitor quizás que ya murió, puedo sentarlo ahí simbólicamente y puedo decirle todo lo que me pasa, todo lo que quedó pendiente, todo lo que me arrepiento, todo lo que nunca le dije. Puedo también decirle todo lo que me dolió, puedo sacar el coraje, puedo golpear la silla simbólicamente. Y en ese momento, de verdad, perdón lo que voy a decir, pero yo dije, hijo de la canción. O sea, esa misma memoria de una u otra manera, yo tomé ese programa. No excusa mi responsabilidad, pero había una influencia o una tendencia a que yo repitiera el patrón. Todas las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quien las emite. Todo lo que se hable es con el fin de entretener e informar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darles la bienvenida y el día de hoy tenemos una invitada muy interesante porque el tema de hoy está bastante locochón. O sea, yo de verdad que la contacté a ella porque vi su descripción y dije, oye, necesitamos platicar, no sé nada de este tema, está muy en boga y pues necesito que me enseñes. Con nosotros, ¡Francisca! Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y encantada de estar aquí. Oye, muchas gracias por venir. El tema del que vamos a hablar es de la biodecodificación. Exacto. ¿Lo dije bien? Sí, biodecodificación o biodescodificación, cualquiera. Oh, wow. Sí. Órale, qué interesante. Yo por eso encontré tu perfil y te dije, oye, pero ¿qué es eso? O sea, porque la verdad suena bien complejo y no entiendo qué es. Sí, es muy interesante. De hecho, la palabra original o el concepto original es decodificación biológica de las enfermedades. Órale. Y entonces, ¿qué podemos ver con la biodecodificación o qué es o cómo se entiende o cómo se aplica? Sí, es un proceso en el cual entendemos que nuestro cerebro, como máquina organizadora del cuerpo, codifica y decodifica la realidad. O sea, en términos muy sencillos, tiene que ver con que todo es un programa, básicamente, de sobrevivencia. Ok. Por ejemplo, ¿cuáles serían los pasos de una biodecodificación? Ok. Tenemos que entender cómo suceden todos los procesos. O sea, somos un todo y en ese todo tenemos un cuerpo físico. Y entonces el cuerpo físico, ¿quién lo comanda? El cerebro. Entonces, mi cerebro y tu cerebro aparentemente funcionan igual, como la misma máquina, ¿no? Como un proyector. Pero ¿qué es lo que hace, por ejemplo, que una persona tenga tendencia a tener gastritis, otra persona, no sé, dolores de espalda, otra persona conflictos de alergia? El cerebro es el mismo, pero entendemos que las vivencias que tiene una persona y la interpretación y la percepción crean un estado bioquímico del cuerpo que el cerebro lo capta y entonces crea programas. Esto comienza aplicado a la biología y proviene de lo que es la medicina germánica, así se llama, que el aporte más grande y está muy interesante, dice que las enfermedades no están en el cuerpo como tal, en el órgano, sino que las enfermedades son comandadas por el cerebro. O sea, tú puedes tomar un escaneo del cerebro y darte cuenta si es que hay una inflamación en ciertas zonas conectadas con ciertos órganos. Pero no es lo más interesante. Lo interesante es qué hace que un botón, por así decirlo, que se llama foco de Hammer, se active en una persona y en otra no. O sea, ¿qué hace que dos hermanos tengan, por ejemplo, una misma vivencia y uno desarrolle, no sé, crisis de pánico y el otro desarrolle depresión? Entonces, ahí viene un tercer factor que es muy espiritual y muy interesante. ¿Y cuál es ese tercer factor? Nuestra alma. Ah, wow. Nuestra alma o lo que los griegos llamaban psique, con P, psique. Claro. Y entonces nuestra psique es quien tiene que toda la información, ahí nos pasamos a un tema como más místico si tú quieres, es la información no solo de las vivencias que has tenido pues tú, lo que te ha dolido, lo que te ha impactado, lo que no has superado, lo que está en el inconsciente, digámoslo así, pero también lo que traes como historia de tu alma. De hecho, las neurociencias ya descubrieron que el alma realmente no está aquí por primera vez. Y va a seguir estando posiblemente, a menos que alguien se ilumine, ¿no? Claro. Pero nuestra alma tiene una información que puede ser muy antigua y también tiene información de quién, de todos los que nos anteceden, o sea, nuestros ancestros. Entonces, yo tengo un maestro que dice que una vida es muy corta para entender cómo somos. O sea, ¿por qué somos así? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos sentimos así? ¿Por qué nos enfermamos de una cosa y no de otra? ¿Por qué cuando todo parece ir bien y dices, no sé, hoy que está tan como activo la parte de decretar y yo manifiesto y todos manifiestan su realidad? Ahora todos manifiestan ahora. Ahora todos manifiestan, no, manifesté esto. Sí, pero ¿por qué no podemos manifestar el 100%? O sea, si aparentemente somos tan poderosos, ¿por qué hay áreas de nuestras vidas que digo, a ver, yo quiero esto? Hay gente, no sé, tema clásico, ¿no? Relación de pareja. Yo sí quiero, no sé, una relación sana
y vamos con la relación tóxica. Yo sí quiero estar sano y hago todo para cuidarme y de pronto una enfermedad que dices, a ver, ¿qué pasó aquí? Si no tengo un antecedente de esto, incluso en mi familia no hay. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? Es un gran misterio. Y en la biodescodificación empezamos a entender de dónde se originaron los programas. Oh, qué interesante. O sea, digamos, por ejemplo, yo soy una persona que no sabe nadar, te estaba platicando, y de hecho, pues sí tengo un cierto trauma al meterme al agua y como que sí intento cuando me enseñan, pero mi cuerpo se pone como tenso. ¿Podría ser que, digámoslo de alguna manera, en otra vida yo moría ahogado? Puede ser. Mira, cuando hablamos de otras vidas es una caja de Pandora, porque podemos decir, sí, fuiste el rey fulano de tal y te mataron. Sí, es interesante, pero en una vida tenemos toda la base para entender eso. Pero la vida no solamente desde que nacemos, sino que un punto muy importante, y en tu caso yo diría que es el más importante, es el proyecto sentido, que es un concepto que acuñó Marc Frechet, quien investigó qué sucede cuando estábamos en el vientre de mamá. O sea, haz de cuentas como, no sé, como un proyecto, ¿no? Cuando tú gestas esa palabra, gestas un proyecto, el cómo lo gestas influye en cómo se va a desarrollar y cómo va a resultar. Si tú gestas el proyecto, no sé, en un estado no positivo, hay quien es más místico y dice, no sé, es que había eclipse o no sé, tenía todos los planetas diciéndome que no, yo fui con el proyecto y me asocié con alguien que no era, no sé, positivo, etcétera. Entonces se va a desarrollar de una forma no tan armónica. Si durante el proyecto realmente, no sé, estás en una terrible depresión, o sea, ese proyecto lleva esa energía. Entonces, cuando nos gestamos en el vientre de mamá, 9 meses pues antes de que nacemos, desde la concepción, incluso antes de eso, que es un tema muy misterioso, influye como el programa de los programas, o sea, todo lo que vivió ¿quién? Mamá. Oh, qué interesante. Entonces, por ejemplo, ¿cuál dirías tú que es el tema por el que más la gente recurre a ti? Bien, todo esto te estoy hablando un poco de biología, pero lo podemos aplicar a relaciones, a economía, al final de cuentas, a todas las áreas de la vida, porque el cerebro no solo te programa una disfunción de un órgano o que crea o destruya masa, sino que te programa a quién vas a conocer, cuándo, por qué calle estás pasando, qué va a suceder, por qué estás un día sí, un día no. Entonces, todo es una programación que tu cerebro ahora sí que constela con esta realidad. Y eso tiene un origen, o sea, tiene un sentido. A mí lo que me apasiona de la biodescodificación es entender, a ver, ¿por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Porque si no, este mundo no tiene ninguna lógica. Y la biodescodificación tiene muchas leyes que son también leyes físicas de por qué suceden las cosas, que es lo que a mí más me apasiona. Ok. Por ejemplo, digamos, en específico, ¿qué recomiendas a la gente que puede hacer con la biodescodificación? O sea, si alguien dice, yo me lo quiero hacer, ¿por qué lo debería de hacer? ¿O en qué se puede dar cuenta que lo necesita? Sí, es un proceso. No es como que le voy a hacer a alguien una biodescodificación. Okay. A mí me gusta mucho porque la persona se confronta, uno, a qué quiero en la vida, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, qué cosas tengo no resueltas. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por lo que está atorada la gente. O sea, ¿qué conflicto traes? ¿Qué enfermedad a veces? ¿Qué situación? Y no, pues es que me pasa esto en mi vida, no sé, con mi pareja. No, es que desde toda la vida he tenido conflictos con mis rodillas. Entonces vamos entendiendo de dónde viene eso. Y es increíble que cada órgano del cuerpo, y eso ya está incluso comprobado, está conectado a un programa biológico y a una emoción o un conflicto emocional. Entonces, una persona puede llegar y me puede decir, no sé, las enfermedades que ha tenido toda su vida y yo puedo saber en automático todos sus conflictos psicológicos y más profundos aún. Ok. Por ejemplo, yo estaba viendo, no me acuerdo cómo se llama, leyendo y viendo el curso de Joe Dispenza de Sobrenatural, que él justo dice que pues las enfermedades uno las crea con la mente, ¿no? Sí. Y veo que tú reiteras esto, ¿no? Entonces, yo te quisiera preguntar, ¿todas las enfermedades que tenemos sí las creamos con la mente o hay algunas que luego te dicen, no, es que la heredaste porque tu papá tenía diabetes y tú también tienes diabetes? ¿Realmente sí la heredas o más bien con la mente tú la creas porque la ves y la haces posible? Sí, mira, es un todo, porque te diría sí y no. Es como alguien que dice, no, es que me dio ciática porque estuve cargando cajas. Entonces dices, es real que estaba cargando cajas, entonces me da ciática. Pero el por qué y para qué resulta que tú te dedicaste a cargar cajas tantos años tiene un sentido. Obvio. Y se va a conectar con la misma emoción que sería una posiblemente desvalorización o un miedo hacia el futuro por situaciones que vivió la persona. Entonces, son muchos caminos para una enfermedad. Ahora, una enfermedad, mira la definición que es totalmente diferente. Una enfermedad no es algo negativo, sino que
es un programa de ayuda de tu cerebro. Es totalmente contrario. O sea, una enfermedad no surge como algo malo que viene a tu vida, sino que es un revelador de conciencia. Digamos, es como una alarma de que algo no lo estás haciendo bien. Exacto. Tu cuerpo es la pantalla y te va a reflejar qué está sucediendo a nivel muy interno en tu psique. Entonces, te voy a explicar como un ejemplo para que se entienda, para que no quede como tan lejano el concepto. Un niño de 8 años de pronto ve que, no sé, su mamá va y lo golpea duramente. Y entonces el niño no tiene un referente de cómo solucionar eso. Y entonces el cerebro es como que dijera, ok, hay peligro de muerte, porque sabemos que si alguien, no sé, te da una bofetada, no te vas a morir. Pues no. Pero bioquímicamente, cuando estás frente a un acantilado, son las mismas señales que envía tu cuerpo, taquicardia, manos sudorosas, se dilatan las pupilas, que si tu mamá te golpea. Es el miedo, es el susto, emociones, ¿no? Y entonces cuando sucede eso, el cerebro, ¿qué quiere? Como especie nos quiere hacer que sobrevivamos. Y entonces el cerebro dice, ok, nunca más te van a volver a pegar. Y entonces el cerebro puede hacer un programa ¿de qué? De coraje hacia las mujeres, por ejemplo. Porque el cerebro codifica mamá, femenino, mujeres, entonces me tengo que alejar. Y entonces ese hombre en su vida todo el tiempo quiere, no sé, tener un hogar, tener una familia y no lo consigue. Y parece que quiere, pero no quiere. Lo mismo aplica con las enfermedades. Por ejemplo, en un momento una persona, no sé, una niña de 6 años no puede digerir que sus padres se separen, porque es su mundo, es su realidad. Y entonces se separan y el cerebro dice, no te preocupes, ¿vamos a qué? A hacer un proceso de que tú sí digieras esto. Y entonces empieza a crear, ¿qué? Un tumor. ¿Para qué? Para que se produzca más ácido clorhídrico y entonces vamos a digerir esto. Entonces, el cerebro tiene programas biológicos para todo. Es increíble y están conectados con conflictos emocionales. Ok, perfecto. Ahorita que empezamos a hablar sobre el alma y que hay una parte como espiritual, te quería preguntar, ¿qué tiene que ver la parte espiritual con la biodecodificación? Ok, ahí entra todo. Para mí es un todo. ¿Por qué? Porque a nivel de información vamos a comprender que tenemos una anatomía espiritual. Y entonces uno dice, bueno, biodescodificación es biología, es el cuerpo. Pero los cuerpos son solamente una parte de lo que somos. Y entonces en biodescodificación entendemos que el cuerpo está motivado. ¿Por qué? Por esta entidad psíquica que es el alma, que tiene un propósito. Y entonces ese propósito te va a llevar a muchas situaciones materiales o visuales en tu vida o físicas del cuerpo o relacionales, etcétera. ¿Para qué? Para ese propósito. Y entonces ahí el desafío es cómo entender, o sea, a qué demonios vino mi alma, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo mi alma? Hay veces que yo ante situaciones le tengo que decir a mi alma, a ver, aplácate, por favor. ¿Por qué? Porque yo ya decidí desde otra entidad superior al alma, que es mi ser, es mi parte más divina, que es todo, pero ¿por qué no estamos haciendo todo o no somos ese todo? ¿Por qué? Porque el alma tiene unos programas y en esos programas se topa ¿qué? La programación de nuestros padres, que a veces la tenemos como un engrane dentro de nosotros, pasa por las creencias, pero a veces es más profundo que solo la forma de pensar. Hay veces que tendemos a ¿qué? A repetir lo mismo. O dices, no me quiero parecer a mi padre o a mi madre y dices, ay, chin, estoy igualito. Claro, de hecho, ahorita que mencionas eso, justo te quería preguntar, porque he escuchado mucho esto de que tú mueres y reencarnas, ¿no? Entonces que a lo mejor mi pareja es mi mamá en otra vida y todo esto. ¿Esto se puede comprobar de alguna manera con la biodecodificación o no? Sí, la información viaja a través de códigos y esos códigos tienen que ver a veces con los nombres y con las fechas. Con las fechas nos podemos guiar. Ahora, todo esto que estoy hablando no son leyes, son tendencias. O sea, no podemos decir a ciencia cierta, etcétera. Claro. Pero en la vida a veces nos quedamos asombrados que hay cosas que se comprueban. Yo tengo una historia personal de eso. Mi bisabuela, toda la vida le dijeron Francis y yo me llamo Francisca. Entonces yo sabía que me habían puesto el nombre por ella. Cuando empiezo a investigar, porque sabía que había un tema con ella, mi mamá me dice, no se llamaba Francis, se llamaba Francisca. Y yo, ok, interesante. Y el dato quedó ahí, ¿no? Cuando yo escribo un libro, yo tengo un libro para mujeres y se me ocurrió ponerme Francisca con K. Me dio la gana. La gente me preguntaba, ¿por qué Francisca con K? Me dio la gana. Y entonces luego cuando estaba trabajando temas y empecé a trabajar con mi árbol genealógico, hay una página donde tú te metes y puedes investigar en todos los registros mundiales de todo lo actas de nacimiento y todo eso. Y dije, voy a buscar a esta bisabuela porque hay algo con su historia muy fuerte. Y la buscaba, no encontraba. Se me prende la ampolleta y digo, es Francisca con K.
Le pongo Francisca con K, pum, hasta la foto del pasaporte me arrojó con su letra en esa época y decía Francisca Bail con K. Órale, Entonces qué ahí padre. dije, yo decidí ponerme Francisca con K o la energía como memoria viajó. Sí. ¿Por qué? Porque hay una resonancia. Incluso puede ser que yo sea la misma alma. Era lo que te iba a preguntar, si tú crees que eres como la reencarnación de esa misma. Es la misma alma en algunos Ok. casos, pero en otro cuerpo. En otro Entonces yo he cuerpo. tenido que trabajar en la vida que ella vivió. Muchas gracias, te honro, pero yo estoy viviendo mi propia vida. Oh. Porque hay muchos programas que se embonan con la historia de ella, que no me sirven y no los quiero. Claro. Ok, qué interesante. Oye, también vi en tu Instagram como que tenías unos muñequitos y Sí. como que trabajas con ellos. ¿Cuál es la importancia de trabajar con esos muñecos? Ninguna. Ninguna. Sí, porque vi que los usas mucho. Dije, ¿es por algo en especial? No. No, luego de forma lúdica. Ok. Porque a través de eso nos reflejamos un poquito más y queda como más fácil de entender Ok. para las personas, pero sirve mucho para entender los vínculos al final de cuentas. Es una forma muy gráfica y lúdica de hacerlo, simplemente Claro. por eso. Ok. Yo quitándole todo el peso a lo que hago. Oye, ¿y qué relación tiene con la psicología? O sea, porque veo como que se relacionan mucho. Sí, ahora, la psicología principalmente depende del psicólogo, hay muchos tipos de psicólogos, pero trabajan más con algo que no es el alma, trabajan mucho con el estudio de la mente. Mucha gente Ok. cree que psicología significa estudio de la mente, pero es estudio del alma. Entonces, la psicología sirve muchísimo para qué, desde mi punto de vista, es mi opinión, para descarga. La gente va y habla todas sus situaciones y esa es una de las técnicas de liberación, el poder hablar de lo que te pasa, porque entonces hay un observador que te hace un espejo y entonces te da su punto de vista y etcétera. A mi parecer a veces se queda un poco corta en algunos temas. ¿Por qué? Porque hay cosas que van más allá de un comportamiento. Por ejemplo, Claro. si alguien me dice, no, es que eres demasiado nerviosa. Sí, ya sé que tengo ansiedad o soy nervioso, ¿no? Entonces, a veces un psicólogo te va a llevar ejercicios de qué cosas te hacen poner ansiosa. Bueno, cuando estés en eso, respira, qué sé yo, etcétera. Y cuando hablamos de biodescodificación, vamos a entender que hay una razón para esa ansiedad. Es como un vicio, o sea, una persona que es alcohólica sabe que le hace mal, obviamente, pero hay una pulsión que lo lleva a eso. Mientras no quitemos esa pulsión, puedes hacer muchas técnicas y analizar tu comportamiento y no va a cambiar. O va a cambiar, pero con mucho esfuerzo. Cuando encuentras la raíz, llega un momento que dices, no sé cómo, pero de pronto mi vida ya es diferente, ya cambió, ya no necesito esto, ya no necesito hacerme daño a través de esto. Ok, perfecto. Entonces, es ir a la raíz. Ok. ¿Y cómo se somatiza, ahorita que hablamos de las enfermedades, Sí. cómo se somatiza una enfermedad desde las emociones? Porque como dices que vienen de la mente, pues me imagino uno la siente y se somatiza. Sí, ¿no? por lo general el cerebro te da 3 chances, Ok. 3 oportunidades. No sé, estabas en la escuela, te hicieron bullying, te sentiste desvalorizado. Y entonces no lo pudiste resolver y entonces la biología es tan noble que te lo reprograma. Ok, eso fue a los 7 años. A los 14 años le escribes una cartita a una novia, qué sé yo, y te dice, no, pues ya estoy con fulano de tal. Desvalorización otra vez. No lo pudiste resolver y entonces se va a programar a los 28 años, estás súper enamorado y de pronto llegas y tu pareja pues la encuentras con otra persona. Y entonces tercera desvalorización. Y ahí se te pueden afectar los huesos, por ejemplo. Puedes, incluso si el conflicto no es tan grave, te puedes fracturar. Es un problema de estructura por lo general. O te puede dar lumbalgia o ciática. Órale, qué loco. Tú, por ejemplo, cuando atiendes a alguien, si te dice, oye, que a mí me duele mucho los pies o a mí me duele mucho la cadera, ¿tú ya puedes saber más o menos cómo va su problema? Sí, y lo puede hacer toda la gente porque los diccionarios están en internet y son abiertos. Hay muchos incluso gratuitos que tú puedes ver rodilla, corazón, no sé, cabeza, o sea, todas las partes del cuerpo ya están estudiadas qué conflicto lleva. Ahora, ese es yo le digo a la gente, ya sabes de dónde viene, es un 50%. Ahí entra tu voluntad y algunos protocolos que hacemos ya para liberar. Y entra todo, puede ser a través de rituales, a través de confrontaciones, a través de duelos escritos, a través de otras terapias incluso, pero enfocadas en el conflicto que estás trabajando. Ok, perfecto. Oye, ¿y es cierto que nuestros ancestros nos transmiten como inconsistencias o como ciertas información? Sí. De hecho, bueno, biológicamente sabemos que, no sé, los ancestros tenían los ojos azules y entonces hay una probabilidad genética de que la persona venga con los ojos de color, ¿no? O la tez más blanca o morena, el cabello chino, etcétera. Entonces, ¿cómo pretendemos que no nos afecten, por ejemplo, todo lo que no resolvieron? Claro.
hay una ley que es muy fuerte en el universo, que todo lo negativo, es un poco injusta esta ley, pero bueno, la estamos integrando en nuestra vida. Todo lo negativo se transmite por default. Ok, o sea, todo lo de mis ancestros, digamos, yo tengo la responsabilidad de resolverlo, si no, pues lo voy a arrastrar para la siguiente vida. Así es, o sea, lo que no se resolvió, lo que queda pendiente es como cuando dicen la verdad siempre sale a flote, o sea, todo lo que está como, no resuelto, lo que quedó oculto, los secretos familiares, llega un momento que a través de las generaciones se van revelando. Entonces, una generación porta el conflicto, o sea, o realiza el conflicto, la siguiente generación lo porta, la siguiente generación puede ya manifestarlo y luego en una siguiente generación pueden ya venir incluso ya con enfermedades. Entonces, a veces dices, a ver, ¿cómo se explica que un niño, ok, te compro lo que estás diciendo, ¿no? Desvalorización ciática, pero un niño con síndrome de Down, por ejemplo, o un niño que ya viene, ya nace con ictericia, todo amarillo, o sea, como, ¿por qué no? Y ahí es donde te digo que la vida es muy corta para entender, porque dices, ¿cómo puede ser? Y alguien podría decir, no, pues qué injusta la vida. No, hay un orden perfecto. No sabemos esa alma qué es lo que viene a aprender o de dónde viene o para qué trae ese programa. Entonces, esto que voy a decir es un poquito duro, pero muchas veces inconscientemente hemos escogido nuestro sufrimiento. Claro. Cuando lo hacemos consciente, puedes verlo, entenderlo y ya tomar tus decisiones. Hay técnicas más sencillas que no se enfocan tanto como en investigar todo esto y trabajan desde el presente creando futuro. Es maravilloso, pero a veces no funciona. Y dices, ¿cómo? Si yo hago mis meditaciones todos los días y estoy haciendo todos mis decretos y numerología, pero hay cosas a veces que son más de raíz. Ahí es donde sirve mucho la biodescodificación. Ok, ¿tú tienes algún caso así tuyo que digas, oye, esto se le resolvió la vida, se le quitaron los dolores, alguna cosa así? Hay muchos casos de, por ejemplo, temas en mujeres de papilomas, es muy común. Muchos casos, por ejemplo, todo lo que es gastritis y sistema digestivo es como lo más fácil, lo que es inflamaciones, todo eso. Yo tengo un caso personal que fue como el más difícil que lidié, aún así. Hay temas que también los tengo que combinar con ¿qué? Con medicina alópata, porque la biodescodificación no se pelea con la medicina alópata. ¿La usamos para qué? Para diagnóstico y para ver cuestiones de tiempo. Hay veces que por tiempo hay que quitar un quiste, hay veces que por tiempo hay que reparar alguna úlcera, no sé, y hay que hacerlo a través de la medicina alópata. Eso no descarta que entendamos el por qué vino eso a mi vida. Y entonces yo sí tengo un caso, hay algunos de éxito, otros míos no tanto, estamos en el proceso también, pero tuve un caso de 3 hernias a nivel de L4 y L5 y pues no me podía mover, eran dolores, o sea, realmente que no podía pararme de la cama. Y yo no sabía lo que tenía porque era más terca en ese entonces y decía, no, yo me voy a curar y me voy a curar y con mi chamanismo y otras técnicas que en esa época yo hacía mucho y pues no podía curarme. Hasta que dije, a ver, al menos hazte una resonancia para que veas qué es, ¿no? Estoy hablando de muchos años atrás. Me hago la resonancia, ya se ven las hernias y todo y empecé a trabajar y empecé a entender cuál era mi conflicto. Ahí era un profundo sentido de insuficiencia. ¿Ante qué? Ante la pareja. En esa época tenía una relación bastante conflictiva y yo estaba en una situación en la cual yo me estaba denigrando a mí misma. Y entonces trabajé mis temas, pero también tomé decisiones y cambié de vida. Y dije, esto llegó a su fin, yo ahorita cambio mi vida y empecé a ir como hacia otro rumbo. ¿Y qué pasó? Se quitaron las hernias. Pero las hernias no se quitan. Eso es lo que te dice la medicina alópata. No se quitan, pero se disolvieron. O sea, yo hago ejercicio, hago box, corro, danzo y nunca más tuve un problema de columna desde esa vez. Órale. Entonces, yo no digo que la medicina alópata no sirva, pero a veces no nos ve como un todo. Yeah. Y entonces no digo tampoco que sea lo correcto. Yo lo quise hacer así porque era un desafío para mí en ese entonces y no peligraba mi vida o un órgano en específico. Entonces me tomé el tiempo, me tardé como 6 meses, eso sí. Órale. Pero se repararon. Qué Y un doctor te dice cirugía o cirugía. Segura. O Sí, cirugía. sí, O sea, sí. los discos estaban abiertos y se salía casi que todo el líquido y es lo que me estaba afectando los nervios. Órale, qué interesante que justo yo hace poco tuve una plática con un doctor y me dijo, no hay manera. Me dijo, sí, no hay manera y es operación. Y dije, qué curioso que tú sí lograste curarlo. Mira, en teoría espiritual, pudiéramos hacer todo. Hasta hay gente que dice que puede regenerar un diente. ¿Por qué? Porque hay estudios incluso de que una célula tiene la información de qué. O sea, una célula de la piel puede regenerar un organismo completo.
sea, de hecho hay estudios con todo el tema polémico de la clonación y todo eso, que con una célula de una parte han generado un ser humano completo. Entonces dices, a ver, ¿qué es la célula? ¿Qué información hay ahí? Es una información muy divina. Claro. Entonces digo, ¿que no puedo yo reparar una hernia, que es una cosa de como que se acomode? ¿Que no puedo acomodar mi vida a otras cosas? Podemos hacer todo, pero ahí te va. Tenemos los obstáculos que nos hemos creado, nosotros y nuestra familia para atrás. Y ahí estamos como remando a veces contra corriente. Ok. Te quería preguntar también sobre el embarazo, porque creo que cómo llegamos al mundo es algo muy importante y, por ejemplo, yo en mi caso tuve un embarazo, bueno, yo no, mi mamá, ¿no? Yo estoy ahí, pero no me acuerdo. Tuve un embarazo muy, muy trágico, ¿no? Muy complicado. Claro. Yo nací bien, pero ella, su embarazo fue complicado. Entonces, muchos psiquiatras y psicólogos me dicen, pues eso es súper importante porque te transmitió toda la angustia que vivió en ese momento a ti. Claro. Entonces digo, órale, qué interesante. Y por eso es difícil para ti nadar, porque es el medio acuoso precisamente. Ok. Y entonces de ahí viene esa memoria. Entonces, no es solamente, hay veces que, por supuesto, las madres hicieron lo mejor que pudieron. Obvio. Acá no se juzga a nadie, absolutamente a nadie, pero ¿qué madre no vive estrés a veces en el embarazo? O a veces la situación era complicada o a veces tiene miedos. Entonces, imagínate estando en ese medio, el bebé que siempre está escuchando el latido del corazón, ¿no? Tun, 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 tun. Si la madre tiene ansiedad, ¿cómo va a ser? Tun, 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 tun. Entonces, el bebé empieza a sentir que hay un riesgo de muerte. Claro. Y entonces esa memoria la va a registrar. ¿Cómo la va a registrar? Depende del momento del evento de la madre y los meses de gestación. Porque hay meses donde se están, no sé, creciendo todavía ciertas células, ciertas partes del sistema nervioso u órganos. Entonces, si pudiéramos investigar, por ejemplo, no sé, es que mi madre tuvo un periodo de ansiedad, no sé, en el mes número 5, sabríamos exactamente qué órganos están conectados con ese mes o qué problemas pudiéramos tener, si es más físico, emocional, mental. Claro, porque a fin de cuentas, a lo mejor en el mes 5 se está desarrollando cierta parte de tu cuerpo así es. Como ella está sufriendo estrés, a lo mejor te lo está transmitiendo. Así es. Entonces te das cuenta, para mí todo esto es como un gran rompecabezas. Sí. Yo muchos años hice muchas otras cosas de cosas más místicas, espirituales, terapéuticas, de todo tipo. Y cuando encontré biodescodificación dije qué padre porque puedo unir todo lo que ya sabía con una especie de lógica que se une a las leyes del universo. Entonces para mí es más fácil de entender por qué sucede lo que sucede. Órale, qué padre. Muy bien. Oye, ¿y cómo podríamos, las personas que están escuchando, aplicarlo a tu vida? ¿Cómo puedo empezar a aplicarlo a mi vida si, por ejemplo, obviamente yendo a ciertas terapias, ¿no? Pero a lo mejor si yo desde mi casa yo quiero empezar a aplicarlo a mi vida, ¿cómo lo puedo hacer? Ok, te descargas un diccionario o te compras algún diccionario. Hay de todo tipo. Hay unos muy buenos abiertos, hay otros más buenos todavía que los compras en librerías. Hay muchos autores y a través del diccionario, yo en un momento con las enfermedades que tenía, agarré como 8 diccionarios y me puse a escribir todos los conflictos de cada una de las cosas. Y entonces hice un mapa de vida y dije, a ver, tengo estos conflictos, estos me resuenan y estos no, porque no todo te va a embonar. Ahí entra la parte personal. Y ya que tenía más claro los conflictos, empecé a ver qué podía trabajar en mi vida real. No, pues es que en realidad siempre he tenido, no sé, la sensación de que no pertenezco. Ok, voy a trabajar la pertenencia. Y ahí puedes aplicar muchos tipos de cosas, como te decía, rituales o prácticas, o ir con otro tipo de terapeuta, decir, oye, quiero trabajar la pertenencia, por ejemplo. O escribir, puedes escribir mucho de todo lo que encuentres ahí, pero los diccionarios son excelentes. Ok, muy bien. Por ejemplo, las heridas de la infancia, porque yo sé que, pues bueno, naces, ¿no? Pues ya que naces y eres pequeño, pues hay muchas situaciones que te llegan a pasar que a lo mejor pues tú no tienes el control de lo que pasa, ¿no? Eres muy chico. ¿Se pueden curar también las heridas de la infancia? Sí, y es importante hacerlo porque cargamos demasiado con esa historia. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo digo, esta forma de venir al universo está muy fuerte. ¿Por qué? Porque venimos somos una conciencia, pero de niños no tenemos la conciencia mental. Entonces, yo entiendo que como mi mamá hace las cosas, es como todas las mujeres hacen las cosas. O lo que hace mi papá es como mi arquetipo masculino. O como ellos se llevan, es lo que yo voy a entender sobre las relaciones. Y a veces me tardo 30, 40 años en entender, ok, esa fue su relación. Hay otro tipo de relaciones, pero no está en mi lenguaje, no está en mi código. Y ahí viene algo grandioso que es la posibilidad del cerebro de ser simbólico. O sea, el cerebro o nos la juega a favor o nos la juega en contra. En contra, el siguiente ejemplo.
Un niño está comiendo lentejas y entonces llega el papá, no sé, violento, tuvo un mal día, avienta las cosas, la mamá llora y el niño simplemente está comiendo sus lentejas. Pueden pasar 30, 40 años, pero no sé, la pareja dice, hoy te hice lentejas, mi amor, qué rico. Empieza a comer las lentejas y le dan náuseas, se siente mal, se intoxica y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Esa es la memoria de esa herida que el cerebro conectó, lentejas, igual conflicto, miedo, supervivencia, etc. Órale. Esa es la parte negativa porque no somos conscientes. Imagínate cuántas cosas vivimos, no sé, cuando teníamos un año y viene un olor y de pronto en tu vida viene ese olor y te peleas, no sé, con tu pareja y no sabes que se motivó por otra cosa. Es un misterio. Pero en la parte positiva, ahí entran un poquito los monitos también, ¿no? Yo puedo realmente poner una silla vacía frente a mí y no sé, mi progenitor quizás que ya murió, puedo sentarlo ahí simbólicamente y puedo decirle todo lo que me pasa, todo lo que quedó pendiente, todo lo que me arrepiento, todo lo que nunca le dije. Puedo también decirle todo lo que me dolió, puedo sacar el coraje, puedo golpear la silla simbólicamente. Y el cerebro me lo compra como una realidad. Es decir, ya descargaste el conflicto, ya está hecho. Porque al cerebro no le importa si mi papá o mamá está sentada al frente. Es tu percepción. Y ahí entra tu responsabilidad de tu vida, donde tú empiezas a crear tu vida a través de los símbolos que quieras. Entonces podemos jugar cómo crear una realidad diferente. Ok, qué interesante. Es súper interesante. Oye, por ejemplo, esta parte que decías de la comida, ¿no? Hay mucha gente que tiene alergias. Entonces, por ejemplo, yo te quiero platicar algo que me pasó con mi esposa, que yo soy alérgico a los camarones, por ejemplo. Ok. Ella no. Y cuando la conocí, yo le dije, oye, pues yo soy alérgico. Y ella lo comió y le dio alergia. Ajá. ¿Eso tiene alguna relación? Sí, puede tener que ver, porque estamos conectados. De hecho, eso se llama campos mórficos. O sea, cuando empezamos a interactuar, hay un intercambio de energía. A nivel de la pareja, el intercambio es más fuerte. Y hay veces que ese intercambio puede durar hasta 7 años la energía de una persona dentro de la otra. Y se pueden embonar ciertos programas, creencias, alergias de todo tipo. Órale, o sea, sí existe la posibilidad de que, aunque no tengamos relación sanguínea, pueda contagiarle una alergia por el simple hecho de compartir tiempo con la persona. Sí, porque se comparte tiempo, sexualidad, hay una mezcla de fluidos, realmente hay una mezcla de todos los ámbitos de la vida. Entonces a veces empezamos a interactuar. Y entonces ahí viene algo muy importante que tiene que ver con lo que decías de las heridas de infancia, que es cómo tú creas tu identidad. Porque los vínculos más cercanos a veces nos perdemos también un poco en la otra persona y dejamos de crear nuestra identidad. Entonces, cuando hacemos tanta simbiosis, tenemos que entender, ok, esta es esta persona, tiene estas situaciones, yo soy esta y compartimos este espacio juntos, pero yo sigo siendo yo y la otra persona sigue siendo ella. Claro. Ahora, una persona, por ejemplo, que no recibió 3 cualidades de niño, que es el amor, la pertenencia y el respeto de muy pequeño, va a tener una identidad muy fragmentada. O que tuvo muchos traumas o violencia o situaciones muy difíciles, su identidad es fragmentada, entonces se puede permear con todas las personas y ya no sabe ni quién es. Ok, perfecto. Y, por ejemplo, entonces, si yo tengo alergias y, por ejemplo, digo, me alejo de estas personas que pues, a lo mejor son mi pareja, mis hermanos, me alejo completamente y tengo contacto con otras personas y con la mente veo la forma de solucionarlo, ¿te puedes quitar las alergias? En teoría nos podemos quitar todo. Todo. Pero más que alejarte, porque a veces cometemos como esa situación radical, ¿no? Es como esto no me gusta, no quiero hacerte daño, me hace daño, pum, me alejo. Pero si no tomo el aprendizaje, o sea, ¿por qué y para qué tengo esta alergia? O sea, realmente de dónde viene, qué simboliza al menos. ¿Qué simboliza? También tiene que ver al final de cuentas con qué, con el medio acuático, si te fijas. Claro. Entonces hay todo un tema ahí, tomando ese ejemplo, ¿no? Con el tema del agua. Que también el agua, ¿qué son? Las emociones. Entonces hay personas que sienten tanto las cosas que entonces se protegen automáticamente de esas emociones. Ok. O sea, tú, por ejemplo, ahorita de lo que estás escuchando mío dirías, tú vives muy fuerte las emociones por cómo Sí. soy, ¿no? Por estas Lo dije características. indirecto, pero sí, para ahí iba. Ajá. Ok, perfecto. Mira qué interesante. Pues yo creo que sí. Es que hay gente que es más kinestésica, Sí. más mental, más de acción. Entonces todos tenemos una sensibilidad diferente. Pero ahí está lo interesante porque a través de símbolos, de lo que te pasa en el día a día, de lo que experimentas, no sé, hay alguien que siempre el vecino te trata mal, por ejemplo. Entonces dices, a ver, bueno, ¿por qué y para qué? Hay un tema de fondo. No, Claro. es que siempre me pasa esto cuando voy, no sé, en Navidad a tal parte. Hay un tema detrás de eso.
Ok. Entonces podemos empezar a entenderlo y también dejarlo fluir, o sea, entender lo que puedo liberar, lo que me está diciendo el universo y luego desde ahora qué quiero crear. Por eso cuando decías de temas de infancia, cuando yo atiendo personas en terapia, todo se resume en papá y mamá. Por lo general, de ahí me puedo basar en miles de cosas. O sea, entendiendo esa dinámica, yo puedo entender toda la lógica que sigue la persona, a menos que haga conciencia. Pero cuando ya somos adultos, a partir de los 21 años, deberíamos que hacer un reset total. Y entender psíquicamente también es la historia de ellos. Y ahora yo me abro al mundo ¿a qué? A diferentes creencias, a diferentes relaciones, a diferentes experiencias con el dinero, a diferente genética incluso puedes cambiarla. Hay gente que incluso ha cambiado hasta sus huellas dactilares. Son casos muy profundos, pero existen. Wow, o sea, con el puro poder de la mente logra cambiar sus huellas. Sí. No es la mente, es más arriba que la mente, es la conciencia. La conciencia. Sí. O sea, digamos que volviéndote consciente de tu problema, diciendo, oye, estoy teniendo este problema porque tuve algún problema de niño y lo trabajas con, digamos, a lo mejor con meditación o con cierta conexión cuántica, puedes lograr hacer ese cambio. Sí, ese es un punto de la conciencia, que es como, hay dos tipos, bueno, hay más, pero hay dos tipos de conciencia, que es me hago consciente de que, no sé, mi mamá hacía esto y ya, ta. Pero hay otra conciencia, que es la que yo te decía de las células, que esa es una conciencia universal. Y entonces es como lo que habla Joe Dispenza precisamente. Cuando accedes a esa base de datos, en realidad te vuelves, como dice también ahí, sin límites. Ilimitado, pero acceder a eso nos cuesta. ¿Por qué? Porque estamos muy identificados con esto que es la criatura. O sea, nuestra parte física. O sea, tú puedes ser muy espiritual, pero el día, no sé, que te duele la cabeza, pues se te fue lo espiritual porque estás ocupado de la inflamación que traes aquí y muchas áreas empiezan a menguar. Entonces, a partir del cuerpo podemos corregir y entender cosas para estar más en un estado, pues, como decía Gurdjieff, como en otra frecuencia de banda, de ancho de banda. Ok, perfecto. Yo siento que últimamente está muy de moda eso de tengo una relación tóxica, ¿no? Como que dicen, tengo una relación tóxica y tú eres mi tóxico, y como que la gente a sí mismo se denomina a veces. Yo te quiero preguntar si la gente puede como trascender en una relación tóxica, que digan, tenemos una relación tóxica, pero la podemos cambiar y podemos lograr pasar pues esta parte tóxica y volvernos una pareja pues que no tiene problemas. O ¿tú qué dices? ¿Es una relación tóxica? Mejor terminarla. No, es que si la terminas te vas a encontrar otro tóxico en otro envase. Exacto. Entonces hay veces que en terreno estás viviendo eso para darte cuenta de tu propia toxicidad. Y cuando te das cuenta de eso, eres tú responsable de repararla. Si vas caminando con una pareja y tu pareja no repara la suya, pues está en chino mandarín. ¿Por qué? Porque entonces tú te reparas y cada vez te vas a intoxicar, como un jitomate en la nevera que empieza a contaminar a todos los demás, es lo mismo. Entonces, sí se puede reparar si ambos empiezan a trabajar sus heridas y a hacerse conscientes, primero de ellos y después de la relación. Pero es un proceso. Yo tengo 40 años y me tardé 39 en reparar eso. Órale. Era el tema que yo venía a trabajar. Claro. Ok. También te quería preguntar sobre los adultos mayores, como que luego está esta creencia de que, ay, no, ya está muy grande, esa gente ya no cambia, porque ya es de otra época y ellos piensan de otra manera y tenían otra forma de educarlos, entonces ya ellos ya no van a cambiar. ¿Realmente ya no hay forma de que cambie la gente mayor o sí hay una forma? Todos pueden, pero aquí se trata del querer. Porque hay gente que vino a algo, tiene un propósito, tiene unas creencias y vino a eso. Y hay que saber respetar. En lo espiritual es muy complejo porque cuando la gente empieza a aprender cosas y empezamos a entender cosas de conciencia, pues queremos cambiar a todo el mundo, ¿no? Y entonces de entrada no tenemos nada que enseñarle a nuestros padres, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos son libres de tener la vida que quieran. Podemos expresarles lo que a nosotros nos pasó, lo que nosotros sentimos y llegar a acuerdos. Pero como ellos son, no habría por qué cambiarlos. Entonces, una gente de la tercera edad sí puede llegar a cambiar. Yo a veces tengo también muchos seminarios para mujeres de otros temas y el fin de semana me llegó una mujer de 75 años al cursos que tienen que ver con desarrollo femenino, sensualidad y ese tipo de cosas. Y una mujer de 75 años dijo, no, pues es que yo quiero trabajar esto porque yo quiero pareja. Entonces, pues válido, ¿no? Entonces ella es consciente de que toda la vida vivió una amargura y que ahora quiere disfrutar y entonces quiere incluir en su realidad una pareja. Entonces, ¿por qué no? Claro, perfecto. Entonces sí se puede, pero hay que querer. Y si alguien no quiere, hay que dejarlo ahí tranquilo en su estado. Ok, perfecto. Podemos mostrar a veces con el ejemplo, siempre y cuando te pregunten, oye, te veo muy bien, ¿qué estás haciendo? No, es que entendí esto, no sé qué, mira, está esto, tómalo o déjalo. Pero así de, no, es que tú tienes que hacer esto y ve al psicólogo y haz esto, no, porque la gente quizás tiene que aprender eso.
es duro, Ya, porque a la es gente que duro. queremos, a veces queremos que estén mejor y podemos visualizar a veces el camino, pero realmente no lo podemos saber porque es el camino de esa persona. Claro. Si esa persona no se quiere ayudar a lo mejor o a tomar ese camino, pues no hay manera de No que hay tú la cómo, obligues, no hay cómo. Incluso puede ser contraproducente porque lo toma, esa es una violencia espiritual. Y en vez de agradecerte, te va a dar la patada y luego te va a culpar que lo mandaste con X terapeuta y le cobró más o no lo ayudó, se enfermó, lo que sea, ¿no? Entonces no Claro. conviene. Ok, perfecto. Ese consejo me lo va a llevar. Sí. Oye, ¿es verdad que creamos nuestra propia realidad y cómo es que la creamos? Porque muchas veces como que pues, no nos damos cuenta. Exactamente. Sí, por eso es tan complejo. El pasado como carga física tiene una carga muy fuerte, porque todo lo que está en pasado en términos de leyes físicas tiene una carga negativa. Todo lo que está en presente tiene una carga neutra. Y el futuro en realidad sería positivo, porque el futuro es una hoja en blanco. Pero ¿qué sucede? A veces el pasado es tan fuerte que nos está condicionando a través de algo que se llama ciclos biológicos. Y entonces no nos damos cuenta que somos víctima de ciclos. Yo a mis 32, 33 años más o menos tuve un evento para mí muy doloroso donde yo me fallé a mí misma, bien fuerte. Y me estaba culpa y cómo puede ser que hiciste esto, o sea, ¿en qué estabas pensando? No sé, ¿no? Y me di cuenta hablando con mi padre en ese entonces que él a la misma edad había tenido un suceso muy similar. Y en ese momento de verdad, perdón lo que voy a decir, pero yo dije, hijo de la canción, o sea, esa misma memoria de una u otra manera, yo tomé ese programa. No excusa mi responsabilidad, pero había una influencia o una tendencia a que yo repitiera el patrón. ¿Y cómo iba a ser consciente? No es como, a ver, mamá, dime toda tu historia, a ver, papá, dime toda tu historia. De pronto las cosas nos caen. Pero cuando nos caen hay que ver, ¿es mío realmente? ¿Yo soy esto? Porque hay gente que de pronto comete algo y se culpa toda la vida. Sí. Toda la vida. No se perdonan. No se perdonan. Y entonces cuando no te perdonas, te vas a enfermar. O sea, lo peor que puedes hacer en la vida es la emoción de la culpa. Es la peor. Ok. Otro concepto que siento que se ha romantizado un poco últimamente en las redes sociales es esto del sobrepeso. Como que hay gente pues con sobrepeso y como que venden mucho la idea de que te aceptes a ti mismo, que estás bien así con el sobrepeso. Yo te quiero preguntar si el sobrepeso sí se atribuye a las emociones, a estar mal emocionalmente. Es un síndrome y quiere decir que tiene muchos factores. Yo hago un taller que siempre me lo solicitan muchísimo, que se llama biodescodificación del sobrepeso y trabajamos de hecho 5 semanas, es virtual, pero lo trabajamos 5 semanas y ahí la gente aprende que son principalmente 6 conflictos que están constelando en el sobrepeso. Crisis de identidad, conflicto profundo de abandono, conflicto de protección, o sea, me estoy protegiendo del mundo, conflicto con el femenino y el masculino, o sea, mujeres que están muy masculinizadas, hombres que están muy feminizados, energética y biológicamente. Y también algo que se llama carencia indigesta, que es cuando la vida no me dio lo que yo sentía que merecía. Y entonces todo me cae mal, la vida me cae mal y me indigesto. Y el conflicto de silueta, que se crea a sí mismo porque me veo al espejo, me baño y en realidad aparentemente estoy bien y me acepto, pero no es cierto. Yo atiendo a veces, no sé, han llegado a entrar a ese curso 100 personas y todos confiesan que no se gustan. Y hay alguien que se puede aceptar, pero aún así es complejo llevar una vida, no sé, hay gente que tiene un grado de obesidad nivel 3, es complejo para todos los sistemas. Claro. Entonces, adelante. que padre que se acepten, o sea, la autoestima y todo eso, pero hay que trabajar los conflictos porque todos debemos tener una forma más o menos armónica. Claro, entonces, digamos, estas personas que tienen sobrepeso, pues cualquier persona que tenga sobrepeso, pues es porque está mal emocionalmente, dirías. No es que esté mal, porque así funciona el inconsciente. Okay. Tú puedes estar en realidad bien, pero hay cosas que no se resolvieron. Y el cerebro, como ayudándote, entre comillas, las descargó a través de este programa biológico y entonces tienes ese sobrepeso. Y hay gente que en realidad no le quiere escarbar. ¿Por qué? Porque tenemos también un mecanismo de protección del dolor que sufrimos. Entonces, cuando uno es más guerrero y dice, a ver, que duela lo que tenga que doler, y si hay algo que no había visto y explota la emoción, estoy dispuesto. Mucha gente con sobrepeso no está dispuesto porque las cosas le dolieron tanto. Jodorowsky tiene una frase que dice, el sobrepeso es un búnker, o sea, una protección alrededor de un alma que teme que le den en la herida que ya tiene. Mira qué fuerte. Sí. O sea, ya tengo una herida, no quiero que me vuelvan a generar dolor, entonces me protejo. Y biológicamente alguien que tiene mucho volumen en la biología de los animalitos, pues es un gran depredador, entonces nadie se mete conmigo. ¿Para qué voy a bajar de peso?
Claro. Ok. Por ejemplo, también he escuchado mucho, por ejemplo, me dio cáncer, ¿no? Y que les da cáncer y dicen, es que me curé y se vuelven como muy positivos, muy alegres. El cáncer también se genera por las emociones. Todo se puede trabajar y todo tiene una raíz emocional. Siempre que hablamos de cáncer, con la tonalidad del órgano afectado, por supuesto, pero siempre vamos a hablar de odio más rencor. O sea, no existe persona que tenga, que no haya tenido o tenga cáncer que inconscientemente en lo profundo se haya permitido realmente odiar algo, alguien o una situación. Okay. Pero a veces no lo vemos. ¿Por qué? Claro. Porque luego con los años se van haciendo muy nobles, muy buenos y dices, ¿cómo le pasó esto a esta persona? Sí, pero indaga un poquito en su historia y empieza a ver qué es lo que sucede. Entonces siempre hay odio más rencor. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene cáncer y que nos está viendo, si quisiera curarse del cáncer, necesita quitarse el odio y el rencor de su vida. Sí, y asumirlo, confrontarlo. Ahora, te soy sincera, hay veces que situaciones físicas ya están demasiado somatizadas y es un proceso que ya avanza y a veces no lo puedes frenar y no te alcanza la vida para frenarlo, pero puedes adquirir la conciencia de y tomar ese aprendizaje. Porque no me gusta decirle a la gente, no, tú te vas a sanar de todo, porque no es cierto. O sea, te voy a decir el principio de biodescodificación. Todas las enfermedades son sujetas de sanarse, pero no todos los pacientes. Okay. Entonces hay que ser muy cuidadoso con estos temas, sobre todo con enfermedades tan fuertes como el cáncer, porque tampoco es culpa de la persona. Sí, es como tú tuviste esto, tú te generaste el cáncer. No, claro. Pero inconscientemente hubo una situación que se descuidó mucho tiempo, que se alimentó mucho tiempo y el cuerpo hizo lo que pudo. Ok, claro. Además, estando desde tu punto de vista, pues es muy difícil tú darte cuenta a veces de las cosas, ¿no? Ahora, hay algo muy bonito en esas enfermedades más fuertes. Hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama La enfermedad como camino. Es de unos alemanes, ahorita Dahlke, algo así, no me acuerdo exacto los apellidos, pero La enfermedad como camino. Y ahí habla que, como te decía al comienzo, que la enfermedad es un revelador de conciencia. Entonces, cuando alguien tiene una enfermedad fuerte y como sea, no solo con biodescodificación, la logra curar, incluso por lo alópata o lo que sea, realmente lo que haces es adquirir una conciencia. Por eso esa gente cambia y tiene un despertar, porque es no solamente por la cercanía a la muerte, sino que porque eso vino a darme un mensaje, que no sé, que tenía que contactarme con mi familia, que tenía que ser más amoroso, que tenía que ser más suave, que tenía que estresarme menos, que tenía que tomar las cosas más tranquilas. Y entonces lo hago y pues estoy excelente. Y en eso la enfermedad, mira lo que voy a decir, me ayudó a entender eso. Claro, totalmente. Yo ahorita tuve un proceso hace poco en el cual tuve que estar inmovilizada y pues sí me estaba pateando la perra, como decimos en Chile. Y llega un momento que digo, pues tengo que aceptarlo porque yo tenía que aprender ¿qué? A recibir. O sea, entender ahora no puedes hacer nada, tienes que dejar que te cuiden, que te cocinen, que te bañen incluso. Y tuve que vivir ese proceso una semana y entender que también eso venía a mí para que yo le bajara un poquito a mi frenesí del día a día y dejarme cuidar. Obvio, ok. He visto mucho que dicen, es muy importante que hagas meditación, que hagas yoga. ¿De qué nos sirve meditar y hacer yoga? Porque muchas veces lo escuchamos y decimos, ay, pero es que eso me aburre, me desespero. Mira, si no haces conciencia no te sirve de nada. Claro. Te sirve como algo más, como jugar a los dados, como ver un programa, una serie de X en lo que sea, ¿no? Pero si haces conciencia, sí, porque la meditación, independiente de la técnica que tú uses, es observarte a ti. O sea, a ver, Francisca, ¿qué está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Por qué no estás pudiendo con esto? ¿Qué sucede? ¿Cómo estás hoy? Simplemente cómo estás hoy, porque todos los días a veces amanece alguien diferente. Obvio. Todos los días somos un personaje diferente. O sea, a veces nos acostamos súper en éxtasis, llenos de proyectos y amanecemos y es como chin, ¿y dónde quedó esa motivación, no? Entonces meditar es como realmente el día de hoy, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué puedo lograr? Y conectarte, como te decía, con esa información para pues estar en un estado más armónico. Okay. Y el yoga obviamente desde la parte física tiene beneficios, que los sistemas y todo eso, pero en realidad el yoga también es una práctica espiritual en donde empiezas a entender los flujos de energía del cuerpo. ¿Y eso te sirve para qué? Que de pronto, no sé, estás con una amiga, un amigo hablando y de pronto, pum, sientes que se te contrae algo porque ya eres consciente de tu cuerpo. Entonces, obviamente todo lo físico nos ayuda a la conciencia del cuerpo, pero el yoga va más allá porque es un proceso mental, espiritual. Si no lo haces consciente, puede ser como pues, cualquier tipo de ejercicio. Claro. Que no está mal, no está mal. Sí, es bueno también, ¿no? Yo sé que hay un destino, ¿no? Muchas veces se habla de que hay un destino escrito y de hecho tú nos dices que ya vienes con cierta biodecodificación en tu cuerpo. Pues sí, con códigos. Con códigos, ya los traes, ¿no? Así es. Entonces, pues, ¿cómo decírtelo?
¿Hasta dónde llega el libre albedrío realmente y hasta dónde llega lo que ya está escrito, ese destino al que tú ya perteneces? Ok. Si es que volvemos a lo mismo, si es que no somos conscientes, el destino nos lleva a donde nos tiene que llevar. Y de hecho está muy escrito. Si tú tomas una configuración astral de una persona, una carta natal, una carta astral, un buen astrólogo puede entender toda la vida de una persona y todo el caminito que va a hacer. Ahora, eso se puede romper. Ahí es donde entra nuestro libre albedrío. Y entonces, ¿cómo se rompe? Te voy a poner un caso. Si una persona, no sé, toda la vida se come 20 pizzas al día, o sea, es fácil entender que tiene una trayectoria haciendo eso. En momento presente tiene que una tendencia a ciertas cosas y entonces hacia el futuro ¿qué hay? Una perspectiva. Y dices, no, pues es que se va a morir de esto, es que su estómago, su hígado, las grasas, lo que sea, ¿no? Eso es muy fácil de ver. Y entonces cuando somos mecánicos en la vida, viendo nuestra historia, sabemos cómo estamos hoy y cómo vamos a estar cuando toda la vida. Pero hay una palabra que es increíble que se llama prospectiva, que es cuando yo me salgo de mi línea de tiempo y digo, ok, mi familia siempre fue pobre, siempre le fue muy mal. No, pues es que yo voy a romper ese patrón. Y entonces ahí es cuando confronto el destino que estaba medio programado, incluso el destino de mi alma, yo lo puedo cambiar y decir, no, yo voy a hacer otra cosa. Pero para eso, como decían los orientales, tengo que aprender a conocerme en todos mis vehículos, en todas mis partes. O sea, no solo mi mente, también mis emociones, también mi cuerpo, o sea, todas las partes. Órale, qué interesante. Y, por ejemplo, me imagino por lo que hablamos hace rato que para romper este ciclo de regresar al mundo una vez más y volver a vivir y volver a regresar, tienes que resolver todos tus problemas y encontrar la iluminación. Sí, ahora mucha gente busca eso, pero la verdad es que también nos gusta estar aquí. Nos gusta estar en este plano, nos gusta también tener conflictos porque es un desafío también como espiritual. Imagínate toda la vida fuera todo perfecto y todo fácil y ya estás en conciencia, pues ya no necesitas venir a la tierra. Y entonces, en realidad, depende de lo que tú quieras. Hay monjes que toda la vida se la pasan como meditando, haciendo mantras. ¿Para qué? Para un cierto nivel de iluminación. Pero es mi punto de vista también. Claro. Para mí una conciencia es poder también disfrutar este mundo material en el que estamos. Eso incluye el cuerpo con sus necesidades, incluye la parte económica, incluye la parte, no sé, de pareja, la parte sexual. O sea, es un todo desde tu parte espiritual también. Porque hay gente que se masacra. No, es que no voy a hacer esto, es que lo espiritual, y te vas al otro extremo. Yo estuve muchos años muy ideática en algunas corrientes de no, lo espiritual y no voy a hacer esto y nunca más vuelvo a comer un dulce y no sé qué. Sí, estuve, yo estuve 2 años sin cero azúcar, cero alcohol, cero todo. Y me doy cuenta que tampoco es el camino, porque estamos en este mundo. Los extremos. Son, ¿no?, los extremos. Y hay gente que se va al otro mundo, o sea, al extremo mundano. Entonces es siempre un equilibrio. Si no, no tendríamos cuerpo físico. Si estamos destinados en esta vida solamente a andar pululando como lucecitas, pues no tendríamos este cuerpo físico. Y está padre también tener este cuerpo físico. Entonces son las dos cosas muy en equilibrio. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo no como animales, no me gusta, soy vegano, ¿no? Y le andan diciendo a toda la gente, pues que sean veganos, ¿no? Esa gente que a lo mejor es tan extremista, pues no está bien, ¿no? O sea, tiene que tener un equilibrio. Sí, no pudiera decir que no está bien porque yo respeto todas las corrientes, obvio, todas las tradiciones, o sea, está bien, eres vegano, padrísimo, pero siempre hay que entender por qué y para qué realmente. Mucha gente, no digo que todas, porque luego me tachan así también de extrema, mucha gente que es vegana y todo tiene una gran empatía, demasiada empatía por todo, por todos los seres vivos, por todas las plantas, por todas las personas. Y esa empatía a veces no es tan positiva porque me pierdo en eso. Entonces quiero rescatar a todos los animales posibles, pues no me la acabo y me llevo la vida en eso. Claro. Entonces esto es algo fuerte, pero ahí tendría que preguntarme yo qué estoy pagando. Exacto. ¿Por qué quiero resolverle la vida a todo el mundo? ¿Por qué quiero realmente liberar a todo el mundo? No, primero me voy a hacer cargo de mi vida. Claro, liberarte a ti mismo. Sí, no me odien los veganos. Es un ejemplo. Oye, no, qué tema tan interesante. Sí. De verdad, muchas gracias por haber venido a compartirlo. Está súper padre. Antes de que terminemos, ¿hay algo que te gustaría, que no hemos mencionado, algo que te gustaría compartir, que se te ocurra, alguna experiencia, alguna cosa que has visto que puede gustarle a la gente escuchar eso? Sí, es un pequeño ejercicio que a veces aplicas y dices, ay, casi que esto es brujería. O hay veces que realmente alguien dice, no, no encuentro nada, pero mucha gente le sirve. Por ejemplo, si tú identificas un conflicto ahorita en tu vida muy fuerte o algo que te pasó, no sé, te marcó la vida a los 40 años, a los 37 años, así muy específico, te doy un tip, un secreto de ciclos. Puedes irte exactamente a la mitad de la edad a revisar qué pasó ahí. Por ejemplo, si alguien vive, no sé,
28 años y se está separando, divorciando y se la está pasando muy mal, vete a dónde? A tus 14 años y revisa qué viviste ahí en términos de separación. Y si no encuentras nada, vete a dónde? A los 7 años. La y te mitad. aseguro que ahí vas a encontrar lo que se llama conflictos programantes del de los 28 que se desencadenó. Lo mismo con una enfermedad. Te detectan algo muy grave, entonces vete a la mitad de edad. ¿Qué fue lo que te lo programó? Y más atrás, ¿qué fue lo que te lo programó? Y claro, si eres listo, pues te vas a sacar las cuentas y dices, bueno, llega un punto que 7 en 2, 3,5, luego 1 punto tanto, luego te vas a meses y luego te vas al vientre de mamá. Claro. Siempre. Ok, perfecto. Oye, pues muchas gracias por venir a No, compartirlo. gracias a ti. Si, por ejemplo, la gente quisiera atenderse, quisiera empezar a resolver esto, ¿dónde puede encontrarte a ti para resolver eso o con quién pueden encontrarse? Sí, pues estoy en todas las redes como Francisca con K. Ok. Decodifica sin S, o sea, Francisca con K, decodifica. Ok. Y tengo muchos contenidos, siempre estoy haciendo en vivos, pues compartiendo fragmentos, obviamente con esos videitos. Hay alguien que me dice, me vi todos tus videos y todavía no sano esto. Yo le digo, bueno, son videos de 2 minutos donde es un ejemplo. Claro. A veces hay que hacer un proceso, pero hay quien de pronto me dice, oye, vi tus videos y escribí los duelos y ¿sabes qué? Se mejoró todo lo que traía de mi estómago. Y yo, pues Órale. padrísimo. Entonces hay contenido ahí para todos. Órale, perfecto. Y pues muchas gracias por haber No, venido. gracias por la invitación. Y Estuvo pues muy bueno. divertido platicar. Sí, 100%. Sí. Y muchas gracias a ustedes por estar escuchando Rayos X desde sus casas. Recuerden que, nunca es tarde. Si quieres cambiar algún día y si de verdad te lo quieres disponer, lo puedes lograr. Y pues bueno, estos temas definitivamente son sumamente interesantes. Hay que ponerles atención. A veces decimos, no, qué flojera, es un buen de información, pero de verdad hay que prestarle atención porque de verdad, amigos, es bien importante que nos cuidemos a nosotros mismos. Si no nos cuidamos nosotros mismos, ¿quién nos va a cuidar? Hay que cuidarnos y hay que echarnos la mano para estar bien y llevar una buena vida. Pero bueno, nos despedimos y nos vemos en otro capítulo de Rayos X. Cambio y fuera.